Buenos días, buenas tardes o noches, según la hora a la que nos estés viendo. Soy Moisés Martínez Álvarez y estás en Tierra Mestiza. Canal este que intenta divulgar lo hispano en su aspecto histórico, cultural, científico y social. En el día de hoy, agárrense que las aguas vienen bravas. Hablamos de una figura de la talla de José Ortega y Gasset, filósofo, ensayista y político español, ubicado en el movimiento del novecentismo, madrileño de nacimiento, que vio su primera luz el 9 de mayo de 1883. De pequeño se trasladó a Córdoba para posteriormente realizar estudios en el Instituto Gaona y en el Colegio San Estanislao en Málaga. Continuó sus estudios en la Universidad de Deusto. Diputado en Cortes, publicó numerosas obras como, entre otras, España invertebrada, Rebelión de las masas. Y su hijo, José Ortega Espoctorno, fue el fundador del periódico El País. Pero ¿quién mejor para hablar de una figura de tal talla que un psicólogo con un máster en intervención e investigación social y un segundo máster en nuevas líneas de investigación en ciencias de la salud, y actualmente está trabajando en su tesis doctoral, que hoy nos acompaña y que no es otro que don Pablo Jesús Gallardo García, gran conocedor de la figura y obra de Ortega y Gasset. Bien hallado, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Moisés. Y bueno, yo estoy aquí en agradecer este espacio que me proporcionan, ¿no? Para hablar un poco sobre la figura de Ortega y Gasset, tanto de su filosofía como de su historia, como sobre todo su relación con lo que podemos llamar hispanismo, ¿no? Bueno, yo creo que datos bibliográficos has dado bastante sobre Ortega y Gasset, ¿vale? Yo remarcaría también que fue una persona que estuvo en su época muy activa, tanto política como socialmente, donde tuvo una relación con muchísimas figuras como Gregorio Marañón, Unamuno, Azorín, también de talla internacional, ¿vale? Y claro, él también fue diputado por León por el partido Agrupación al Servicio de la República, ¿vale? Y él fue una figura importante al inicio de la primera comisión que se realizó para la elaboración de la Constitución. De hecho, este movimiento, que era un movimiento bastante transversal al nivel ideológico, Ortega y Gasset manifestó que su grupo estaba de acuerdo con este nuevo comienzo que era la Segunda República. Más tarde, con los vaivenes que todos conocemos que tuvo la Segunda República, se puso una postura mucho más crítica, ¿vale? Bueno, yo quería empezar un poco hablando sobre cuál fue la formación de Ortega y Gasset, ¿vale? Ortega y Gasset es un filósofo que, a pesar de ser uno de los grandes referentes filósofos de la tradición española, podríamos decir que él bebe principalmente de dos fuentes, de la filosofía alemana, propiamente dicha, de la época, como puede ser el neocantismo, o la filosofía de la historia de Hegel, y sobre todo del vitalismo de Dilthey y de Nietzsche, pero también de lo que podríamos decir el liberalismo decimonómico propio de la cultura anglosajona, ¿vale? Entonces, él, como tú bien dices, Moisés, él estuvo en varias ocasiones estudiando en Alemania, entonces conoce a los neokantianos Hermann Cohen y Paul Narpor, perdonad la pronunciación, y también se introduce en el estudio de la filosofía de Hegel y en la filosofía de Dilthey, y también en la de Nietzsche, ¿vale? Y claro, en este contexto, él forma lo que él llama el raciovitalismo, que es una filosofía que pretende superar la contradicción entre racionalismo por un lado y el vitalismo por otro. Y además, una filosofía de un talante nuevo, ¿vale?
Y él, sobre todo, es muy crítico con la tradición filosófica que había tenido España anteriormente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo muy propio de la época, ¿vale? Incluso a día de hoy, de menospreciar un poco la tradición filosófica que ha habido en España, desde la quiebra de la escolástica hasta principios del siglo XX. De hecho, Ortega alaba mucho a figuras como Hegel, Kant, propias de la filosofía alemana, pero no es una de las cosas que se le puede achacar, no rescata la tradición que está mucho más fuera del radar, por así decirlo, en los grandes libros de historia de la filosofía, figuras como Donoso Cortés, Juan de Valme y demás, ¿no? Entonces, su filosofía se basa en el raciovitalismo. ¿Qué es el raciovitalismo? Pues Ortega nos dice lo siguiente: toda la filosofía gira en torno al ser fundamental. ¿Y qué es el ser fundamental? Pues para uno podría ser la materia, para otros podría ser el alma, el pensamiento, incluso Dios. Para nada. Ortega, y un poco adelantándose a lo que podría ser el existencialismo francés, pero bajo mi punto de vista una postura mucho más coherente y racional, Ortega nos dice que el ser fundamental de la filosofía es la vida. La vida entendida como lo que comúnmente conocemos de Ortega, la famosa frase de el yo soy yo y mi circunstante. La vida es aquello en lo que gira en torno a la filosofía. La filosofía trata sobre la vida, sobre el hombre, pero no un hombre abstracto, sino un hombre concreto. Un hombre concreto adscrito a una circunstancia biológica, geográfica, social, económica y sobre todo, que es donde más énfasis hace Ortega, es en la razón histórica. Para Ortega, el ser humano no tiene naturaleza propiamente dicha, o más bien la naturaleza del hombre es su historia. ¿Vale? Entonces, aquí nos hace una descripción de cómo se forma esta razón histórica. Primero tendríamos la vida individual. La vida individual, pero no de un sujeto abstracto, de una manera kantiana, sino a los sujetos de cada uno. Es decir, el que puedes tener tú, Moisés, el que puedo tener yo y el que puede tener cualquiera de nosotros que nos estés viendo y los que no nos estén viendo. Cada uno sujeto a su propia existencia y a su propia circunstancia. Esta vida individual, como todos sabemos, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, Ortega va más allá y no se queda en el puro atomismo liberal de los individuos aislados en sí mismos, sino que va a lo que es la vida social, a las relaciones que hay entre cada uno de estos sujetos adscritos a cada una de las circunstancias. Es decir, yo no soy solamente yo, sino yo soy yo, la relación que tengo con mi pareja, con mis padres, con mis amigos, con mi país, con todos los seres humanos. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, tú dices, esta vida social es una vida social compleja, enraizada, pero está enraizada en una tradición. Es decir, la vida social se proyecta en el tiempo y viene desde el pasado. Y desde el pasado va hacia el futuro. Entonces, a esta vida social que está temporalizada, Ortega la llama razón histórica. Y esta razón histórica es la piedra angular de la filosofía de Ortega. Ortega nos dice que los seres humanos somos seres históricos, somos seres que estamos adscritos a una serie de circunstancias. Nosotros llegamos al mundo y no somos un sujeto abstracto, sino que estamos circunscritos a un país, a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad, a un continente, a toda una tradición. Y que nosotros somos los que tenemos que operar con esa tradición para llegar a una meta futura. ¿Vale? Entonces, desde este razón vital, Ortega desarrolla su teoría de la verdad, que comúnmente se llama perspectivismo. ¿Vale? El perspectivismo
es al reconocer que el conocimiento de nuestro conocimiento, ya sea científico, artístico, incluso religioso, filosófico, depende tanto de nosotros mismos como de nuestras propias circunstancias. Lo que nos dice Ortega es que cada ser humano inscrito en sus circunstancias y cada sociedad y cada pueblo tiene una perspectiva sobre la verdad. Una perspectiva que puede ser, que lo más probable es que es parcial, ¿vale? Necesita de otras perspectivas para completar la verdad. Entonces, pero esto no quita la objetividad. Aunque tengamos una verdad parcial, tenemos parte de verdad. La gracia de este perspectivismo es el discurso con otras perspectivas y la continua superación de esas perspectivas, en otras perspectivas aún más altas. Y bueno, todo este enfoque filosófico de que hemos estado hablando, de raciovitalismo, perspectivismo y demás, permea muchísimo en uno de los conceptos más importantes a nivel político y que más nos interesa desde el punto de vista de la hispanidad, que es la idea de nación. La idea de nación es una idea bastante reciente. Podríamos encontrar su desarrollo principalmente en el siglo XIX. Y hay muchas perspectivas de nación. Una de las más utilizadas, que desgraciadamente ha traído consecuencias bastante perjudiciales, es la idea de nación étnica. Es decir, una nación es un conjunto de personas que pertenecen a una misma etnia, con un lenguaje determinado, con una raza determinada, y que esa tradición le valida el hecho de poseer un Estado. Esta es una perspectiva propia de filósofos alemanes como Hegel, Fichte, y que han llevado, pues, por un lado, a todos los nacionalismos que hubo durante el siglo XX y a todas las cuestiones étnicas, a todos los conflictos étnicos y nacionales que la sociedad tiene problemas a la hora de llevar. El problema es que Ortega no se enmarca en esta tradición. Ortega, influenciado por el historiador francés Francois Guizot y por el también historiador francés Ernest Renan, él entiende la nación no es la sangre, no es la tradición, no es la religión, no es la lengua. La nación ni siquiera es tradición, no es algo pasado, no es pretérito, es futuro. La nación es una comunidad de seres humanos que tienen un mismo propósito y se plantean una serie de metas en conjunto, ¿vale? Es un proyecto que tiene sus raíces en el pasado, obviamente, pero que ese pasado, para poder seguir vivo, necesita ir hacia el futuro. Y claro, con este concepto de nación en mente es cuando llegamos a una de las que puede ser las facetas más polémicas dentro de la perspectiva hispanista sobre Ortega, que es el tema del europeísmo y la hispanidad. Desde el hispanismo más clásico, como por ejemplo figuras como Gustavo Bueno, que ahora sobre todo está muy de moda, a Ortega siempre se le ha tenido como un europeísta loco que estaba obsesionado con Europa, sobre todo con Alemania, y que lo que hacía es denigrar con sus escritos, denigrar la tradición española. Yo no creo que sea esto tan así, ¿vale? ¿Por qué? A ver, la posición de Ortega sobre Europa es muy cambiante. Si uno examina los escritos que deja Ortega, encuentra citas como esta, una cita de un texto que se llama España como posibilidad, del año de 1910, que dice:
Solo mirada desde Europa es posible España, ¿vale? Pero claro, es que en el propio mismo texto dice, cuando postulamos la europeicización de España, no queremos decir traer una cultura alemana, francesa o inglesa, sino una interpretación española del mundo. Entonces, el europeísmo este que se le achaca a Ortega, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Bueno, es muy famosa los grandes conflictos que tuvo con Miguel de Unamuno sobre este tema. De hecho, el propio Miguel de Unamuno al principio era europeísta y él creía que España necesitaba del influjo de la cultura europea para revitalizarse. Porque debemos tener en cuenta de que España, cuando Unamuno empieza a escribir sobre el tema, y bueno, y también Ortega y Gasset, acababa de sufrir el desastre del 98 y había sido un gran varapalo para muchos de los intelectuales españoles de la época. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, el regeneracionismo que precisamente por este varapalo intenta de reformar, de revitalizar la figura de España a través de los avances tecnológicos y científicos de Europa, ¿no? Lo que pasa es que Unamuno, como todos sabemos, que una figura que fue una persona muy contradictoria y muy cambiante, reniega de esta primera aproximación, llegando a decir que, bueno, la típica frase, ¿no?, que inventen ellos, y que lo que necesitaba, que España no era un problema, sino que era precisamente Europa el problema y España necesitaba importar su cultura a Europa. Ortega y Gasset parte de una perspectiva un poco diferente y dice que, bueno, que España siempre se achaca la frase de España como problema, Europa la solución, ¿no? Pero yo creo que Ortega y Gasset no es un europeísta ingenuo, o al menos cuando madura su pensamiento, ¿vale?, y ve las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, ve que España, que Europa debe configurarse como una nación. Eso es lo que nos dice el maestro Ortega. Pero que España es un elemento esencial de esa nueva construcción europea. Ortega no quiere una Europa alemana, no quiere una Europa francesa, no quiere una Europa inglesa, quiere una Europa, un proyecto de Europa nuevo y totalmente diferente de lo que ha habido, donde España tenga un papel fundamental. De hecho, a mí me gusta, cuando me preguntan sobre el tema y demás, a mí me gusta siempre decir que España sin Europa no tiene sentido, pero es que Europa sin España tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque España es un elemento esencial en la historia de Europa. No podemos caer ni en el europeísmo más ingenuo de que somos lo que decía Hegel, que España era prácticamente África y que aquí no había habido razón, no ha habido filosofía y demás, pero tampoco debemos de caer en el nacionalismo español también ingenuo, de decir que España y que Europa no existe y que España sí y demás. Yo, desde mi punto de vista, esto es discutible, y desde un punto de vista más cercano al de Ortega, yo creo que Europa debe de unificarse teniendo a cada uno de los países como integrante esencial, y uno de ellos es España. De hecho, es que la historia de España está íntimamente relacionada con la historia europea, y es que no se puede comprender, por ejemplo, la historia de Alemania sin la historia de España. Ni se puede comprender la historia de Inglaterra sin la de España, ni la de Italia, ni la de casi ningún país europeo se puede comprender sin la historia de España. Y esto no es ningún particularismo ideológico, además, sino es algo que nosotros, como españoles, debemos
de defender, siempre con raciocinio, sin caer en el chauvinismo y en el nacionalismo, ¿no? Y bueno, yo quería un poco también terminar con una de las cosas poco conocidas de Ortega, que es su figura sobre el hispanismo. Si me permiten, Moisés, quería decir una de los últimos párrafos que termina España invertebrada, precisamente, es como sigue. España no puede aspirar a grandes metas si no es a una gran reforma interior orientada hacia un destino internacional, la unificación espiritual de los pueblos de habla española. España tiene que volver al crisol de una reforma omnímoda que, fundiendo sus partes, torne a unificarlas, Reforma y América. Es decir, España está en Europa, pero es que también está en América. Y esto no es pretender un imperio español nuevo donde nosotros tengamos la batuta, no. Es sencillamente la colaboración de toda la cultura hispana, que está presente en casi todos los continentes, porque no solo América, porque de hecho Ortega Gasset, no solo Ortega Gasset, Unamuno, Américo Castro, Ramiro de Maeztu, hablan de las Américas. Hay una América americana, una América africana y una América asiática. Y esto y que probablemente es cierto que en el pasado nosotros tuvimos la batuta, pero que si queremos que la comunidad hispánica tenga el respeto que se merece por la enorme tradición que hemos aportado a la humanidad, no debemos de guiarnos por viejos ideales, sino construir un nuevo proyecto de hispanidad unida, tolerante, abierta y encaminada al desarrollo y a la defensa racional de nuestra propia forma de ser como comunidad histórica. Y bueno, yo creo que es más o menos esto es un poco lo que puedo decir sobre Ortega. No sé si tienes alguna pregunta, Moisés. Respecto al contexto entre nación y país, para Ortega y Gasset, ¿sería el mismo concepto o habría diferencias? Es un poco complejo porque Ortega y Gasset, por ejemplo, que yo ya he visto, no usa mucho el concepto de país, ¿no? Y es algo algo bastante de la época. Para Ortega, como hemos dicho antes, la nación es un proyecto de futuro. Y él, por ejemplo, también distingue entre el Estado y la sociedad. Son cosas diferentes. Íntimamente relacionadas, pero son cosas diferentes. Entonces yo, como lo veo, es que la nación es ese proyecto y que el país es lo que está actualizado, un poco aristotélico lo que estoy diciendo, ¿no? De ese proyecto, lo que está materializado, ¿no? Entonces, nación yo lo veo más como algo potencial desde la perspectiva de Ortega, y país como algo más actual, ¿no? Lo que se está desarrollando plenamente. A mí me gustaría hacer contigo otro programa, si tú lo ves bien y tienes tiempo, de Miguel de Unamuno. ¿Tú cómo lo verías? ¿Sería posible? A mí me encantaría. Yo, de hecho, la figura de Unamuno es una figura que desde mi punto de vista, muy desconocida entre los propios españoles. Lo poco que se sabe de las clases típicas de lengua de los colegios y demás, y después rápidamente, cuando uno se hace un poco más mayor, rápidamente la discusión sobre Unamuno degenera mucho a temas políticos. Pero sí, Unamuno además tuvo una gran labor social en defensa del español, y además tiene a nivel... Es cierto que era una persona muy contradictoria. Después muchas de las cosas políticas que decía eran un poco rocambolescas y demás, pero es una figura muy interesante.
Y que yo siempre, por ejemplo, a mí es que me gusta mucho la filosofía y me relaciono con mucha gente que es filósofo y que estudian filosofía y demás. Te dicen el existencialismo, Sartre, Heidegger y demás, y digo, es que eso ya lo tenemos. O sea, ahí está la figura de Unamuno y ahí está Ortega y Gasset, y claro, a mí me encantaría, Moisés, hacer esto de Unamuno. Recogido el guante está. Bueno, llevamos, por lo que veo aquí, más de 26 minutos. Yo creo que lo que vamos a hacer para que no sea muy pesado es dejar un vídeo con la totalidad del contenido y luego colocaremos aquellas divisiones necesarias de unos 5 minutos de duración, incluyendo en el título el orden, el primero, el segundo, el tercero, y así sucesivamente, hasta ir completando el compendio. Y de esta forma hacer esta interesante grabación más liviana y asequible. Todos aquellos que estén interesados y no dispongan del tiempo necesario. ¿Qué decirte, Pablo? Que muchas gracias. Estoy encantado, impresionado por tu elocuencia, conocimiento y exposición. Y sabes que aquí tienes tu casa. Ya tenemos previsto hacer uno sobre Unamuno, y aparte, todo aquello que tú quieras exponer, me lo comentas, e intentaremos buscar un hueco. Perfecto, Moisés. Nada, yo quería agradecerte tanto a ti como a la organización por darme este espacio y recomendar a todos los que nos vean y demás de acercarse tanto a la figura de Ortega como a la figura de Unamuno, como al montón de figuras de grandes hispanistas y escritores que tiene nuestra tradición, tanto de la propia España como de los países hispanohablantes, que podamos permitirnos de quitarnos prejuicios, ¿vale? Prejuicios sobre la hispanidad y demás, sin caer en el chauvinismo, y que podamos disfrutar de esta hermosa tradición que es el español. Bueno, y para despedirnos ya, solo me queda a todos nuestros oyentes y darles las gracias por estar ahí y prestarnos un poco de su valioso tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y hasta la siguiente.